Escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la doctora Vanessa Velázquez, experta laboralista. La invitamos para analizar temas vinculados con la reforma laboral. Una de ellas tiene que ver con lo que esta semana, una de las últimas acciones de esta asamblea que concluyó ayer, hoy inicia con nuevos componentes en su mayoría. El Pleno de la Asamblea rechazó esta semana una parte del veto presidencial a la reforma legal sobre la discriminación por edad en el sistema laboral, ratificándose en 7 artículos y 2 disposiciones del proyecto de ley, y se allanó en otra parte de las observaciones por exigencia de la Corte Constitucional. Hay que recordar que la Corte Constitucional declaró inconstitucional 2 artículos de la reforma laboral en la que les obligaba a las empresas con al menos de 25 empleados a contratar personas de más de 40 años. ¿Cómo explicar esta reforma, doctora Vanessa Velázquez? Buen día. Buen día, Miguel. Bueno, yo creo que es importante partir y decirle al Ecuador que emitir y generar leyes no generan empleo. No hace que cambie el mercado laboral, que realmente tiene complicaciones importantes en el país. La Asamblea, de alguna manera, tenía la obligación de tomar en consideración esta razón de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3, sobre todo por esta tacha en un derecho constitucional como es la igualdad. Si yo tengo 30 años, tengo el mismo derecho de tener empleo que una persona que tiene más de 40. Si bien es cierto, el espíritu de la ley es bueno, no puedo negarlo. Desde luego, atender a este grupo etario que al final sabemos y conocemos que viene afectado, y no solamente por el tiempo que ha transcurrido en su ejercicio de trabajo, sino también por factores como la jubilación patronal, que nos aferramos a que sigue existiendo en el Código de Trabajo, que de alguna manera hoy ya se está tratando en mesas de diálogo. Más sin embargo, sí, hay una complicación en encontrar empleo cuando superas los 40 años. Yo lo que veo en la ley, al final ya lo que se ratificó porque no se tomó en consideración el factor de inconveniencia que generó la Corte Constitucional en esta normativa, es que lo que nos hace falta realmente en el Ecuador es capacitarnos y sensibilizar la capacidad que tiene, la inteligencia que ha generado en conocimiento de tal o cual materia una persona que logra permanecer por muchos años vinculado a una empresa, este famoso know-how, y que no está validado en las compañías, porque al final el temor de una carga laboral termina siendo más fuerte para desvincularlos y no se permite que continúen después de trabajar 20 o 25 años en las empresas. Entonces, aquello de colocar una ley hoy nueva, la 7ª en el último año y medio en este país, reformas laborales a la carta tenemos acá en el país, hay que tomar en consideración que lo que hace es un poco generar inseguridad, y lo que genera es un poco más de preocupación en el sector empresarial para saber si contratas o no en este momento en el país. Es complicado, Miguel. Al final siguen siendo intenciones buenas o románticas, pero que en la práctica poco se dan. Ahora, con esta reforma, como usted bien señala, nuevas leyes no generan necesariamente empleo. ¿Cuál es el aporte con esta observación de la Corte que no pasó de la contratación, la obligación para contratar con al menos 25 empleados a personas de más de 40 años? ¿Cuál es el aporte, lo que se puede rescatar de este nuevo parche laboral? En este nuevo parche laboral lo que tenemos, Miguel, número 1 es esta prohibición de los anuncios de empleo en plataformas o en cualquier medio en el que usted normalmente leía. Se contrata para vendedores, agentes que puedan tener hasta 35 años. Eso ya no podrá ocurrir, por ejemplo.
lo cual sí, es algo plausible, pero que no necesariamente requería de una ley para que se ponga en marcha, por ejemplo. Otro tema, entender y capacitar, la necesidad de la capacitación continua en estos temas respecto de la no discriminación. Pensar, hay estudios, hace muy poco, el año anterior, la Cámara de Comercio publicó un estudio interesante en el que se creía y se pensaba que las personas mayores de 40 años podrían desmejorar su productividad. Muy por el contrario, son más productivos, más responsables, más acuciosos, más cumplidos, y a eso es lo que, de alguna manera, esta ley lo que promueve es que al menos los empleadores deberán dar 10 horas de capacitación respecto de estos temas para que efectivamente se tome en consideración que no tienen por qué ser discriminados bajo ningún concepto, ni el postulante a una plaza de trabajo por su edad, ni tampoco quien ya haya trabajado efectivamente poder ser de alguna manera discriminado por su edad pensando que afectará a su rendimiento o productividad. Hay otras reformas que quisiera que las comente, por ejemplo, la prohibición al empleador de solicitar pólizas de seguros privados de salud de vida o por enfermedades degenerativas como requisito previo a la vinculación laboral. Todos estos procesos discriminatorios, Miguel, solicitarle una póliza que me cubra como empleador por una posible enfermedad degenerativa que pudiera tener cualquier trabajador, esto sin importar la edad. Decirle a una trabajadora mujer, por ejemplo, estás en edad fértil, deseas ser madre o no madre, todos estos procesos discriminatorios en esta fase precontractual no deben ocurrir. Lo que dice esta ley es una prohibición expresa a la petición de estas pólizas, por ejemplo, una prohibición expresa a un rango de edad para la contratación, una prohibición expresa, por ejemplo, a la jubilación por razones de edad en las instituciones de educación superior. Un poco lo que nosotros recordaremos quienes tuvimos la suerte de educarnos en la Universidad Central del Ecuador, que teníamos maestros realmente de lujo y que fueron obligados a retirarse de la universidad por requisitos de maestría o de diplomados o de doctorados o precisamente por un factor discriminatorio de edad. Y ya hemos visto la factura que le ha pasado a la educación superior pública, como por ejemplo en mi universidad. Rescatar. Permítame, doctora Vanessa Velázquez, eso fue parte de lo que establecieron en la Ley de Educación Superior, en que entró en vigencia en octubre del 2010, gobierno de la Revolución Ciudadana, que sacó a maestros que daban sabiduría, y yo también cito el caso de la Universidad Central del Ecuador, como en otras universidades, que estando en plenitud de entregar sabiduría afuera. Esa fue la realidad. Y hoy la proponente de esta ley, precisamente de la bancada de Revolución Ciudadana, dice, esto no debería ocurrir. Tu edad no debería ser un limitante para que continúes entregando, por ejemplo, en el caso de la universidad, el conocimiento. Y yo le digo algo, Miguel, es algo completamente cierto. Si yo he trabajado en una empresa de seguros por más de 20 años, tengo una expertise invaluable. Lo que me deja debiendo esta ley, Miguel, es la posibilidad de hacer uso, por ejemplo, del SECAP, que es una de las instituciones adscritas al Ministerio de Trabajo, invisibles, que realmente no vemos dónde está su trabajo y qué es lo que hace, de dar certificaciones. Por ejemplo, hay personas que no tienen formación universitaria o no tienen posgrados en estas materias, en cualquiera que hayan generado expertise, que podrían ser cualificados o calificados por una entidad del Estado de capacitación. Yo creo que hay que ir un poco más allá. Y esto sin necesidad de una ley, Miguel, que al final lo que pone un poco es en este riesgo de contratación, porque el empleador nuevamente se cuestiona y dice, ok, necesito tener personas mayores de 40 años en mi nómina. Este porcentaje irá en crecimiento. Los textos que en buena hora se declararon inconstitucionales pretendían que una vez más se sancione en base a este mandato 008 que habla hoy de multas de hasta $9,400. Un poco entender que este proceso inquisitivo sancionador en el país desproporcionado ha hecho que los empleadores no
quieran contratar, la desproporcionalidad de las sanciones. Si yo apenas tengo un negocio con 10 trabajadores, realmente que me sancionen con hasta $9,400 complica la existencia y permanencia de estos negocios, Miguel. A propósito, ¿puede citar el nombre de quién es la que propuso esto en la Asamblea Nacional? Es una asambleísta de la Revolución Ciudadana. Es la asambleísta. Permítame un segundo porque lo tengo acá. Este es un proyecto de ley que fue presentado por la asambleísta Joana Ortiz de Revolución Ciudadana. Entonces un poco parece que ya estamos entendiendo, claro, que estas con todo respeto, en el 2008 y en el 2010 en el gobierno de Correa, como en el tema del mandato 008, que ojalá con la existencia de una nueva asamblea, un nuevo periodo del presidente Noboa, se vea que estas decisiones tan tajantes lo único que han hecho es traer informalidad y complicación al país. Claro, con todo respeto y consideración, ¿quién también será? Pero bueno, volvamos al tema de el SECAF. Usted citaba SECAF, que fue creado en la década de los 70s. Hay casi un impuesto obligatorio que se paga para capacitación profesional. ¿Qué hace ahora el SECAF con los millones de dólares que recauda, doctora Velázquez? Lo que usted y yo y quienes nos escuchan conocemos. Nada. Cuando tenemos estos planteamientos de leyes que propugnan capacitación, y recuerde que tenemos una ley de hace pocos meses, como la ley de equidad salarial, que exige a los empleadores 40 horas de capacitación al año. La ley de discriminación de contratación de 40 le piden 10 horas más de capacitación. Usted tendrá que cumplir en un año como empleador 50 horas de capacitación, es decir, tendrá que tener un promedio de 4 horas de capacitación en temas de sensibilización y de discriminación. La pregunta es, ahí, un poco para coadyuvar a quien puede ser desvinculado por una discriminación etaria, por razón de su edad, ¿no será mejor armar proyectos? Y aquí también el llamado al Ministerio de Trabajo, porque lógicamente esta ley dice que tendrá que contarse con la ayuda del Ministerio de Trabajo para el cumplimiento de esta ley, lanzar una nueva etapa importante de capacitaciones y certificaciones de estas personas que tienen una expertise para que sean mucho más valoradas, Miguel. El mundo cambió en materia de relaciones laborales. Si usted ve y un poco estudia lo que ocurre en el planeta, es que hoy lo que buscamos quienes somos profesionales o quienes tenemos una expertise en algo es ser cotizados y buscados, no tener que ir a golpear las puertas para buscar empleo. Y el Ecuador está tan relegado en estas nuevas formas de contratación, en este nuevo mundo laboral, que seguimos teniendo estos graves problemas cuando hay un anuncio para contratar personas en un supermercado y tenemos hasta muertos y heridos en la cola para poder acceder a un empleo. No somos cotizados porque no tenemos esta capacitación que nos brinde el sector público, el sector privado, pero que sea llamativa para decirle, Miguel, usted tiene 50 años de expertise en periodismo, yo le voy a dar una certificación y usted además puede tener y ser capacitador. Creo que el país requiere un poco de dinamismo en el tema de trabajar interinstitucionalmente entre educación, IES, Ministerio de Trabajo, SECAP, para entender que ya no podemos seguir pensando que las reformas para generar empleo son las leyes. Eso es caduco, completamente caduco. Ahora, lo curioso es, no hay una mención para que el SECAP asuma su responsabilidad en estas nuevas reformas parche. Sin embargo, sí se habla sobre reglas de capacitación a los trabajadores. ¿No debiera contribuir en todos los ámbitos el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional para asumir estos desafíos de la capacitación en los diferentes campos? Desde luego que sí, Miguel, pero al final este rol de capacitador se le otorga al empleador. El empleador, una vez más, tiene que invertir en contratar a capacitadores para que esto se genere, siendo que el SECAP sigue sin tener un protagonismo importante en estos procesos. Definitivamente los roles de las instituciones del Estado están quedando muy atrás
de lo que realmente se impulsa en una ley. Por eso al final tienen un objetivo interesante y hasta romántico, pero usual y práctico, muy poco. En definitiva, ¿cuánto va a contribuir esta reforma laboral parche aprobada en la Asamblea Nacional con la observación de inconstitucionalidad que hizo la Corte Constitucional? Mire, Miguel, ley de economía violeta para trabajo a mujeres. No hay estadísticas que nos permitan entender que hay más trabajo para las mujeres en este país. O sea, declarativamente muy bonita la ley, pero... Escucha precioso, de verdad. Ley de equidad salarial, tampoco. Ley de empleo a jóvenes, tampoco. Ley de cuidado humano, tampoco. Ley hoy de discriminación a 40. Tenemos 6 o 7 nuevos cuerpos normativos desde el 2024 hasta la fecha. Vamos a las cifras de la última encuesta de empleo. 3.7% de desempleo y 58% de informalidad. ¿La solución está en seguir emitiendo leyes? No hay más vuelta que darle. Simplemente no. ¿Y qué hacer con la jubilación patronal? Tanto se ha hablado y poco se avanza. Se habla al menos ahora, Miguel, lo cual hay que rescatar, que ya por lo menos está puesta en una mesa de diálogo, decirle frontalmente al movimiento sindical ecuatoriano, solamente un 4% de tus compañeros, que son 3 de 10, tienen empleo. Y solo ellos, de esos 3 de 10, solamente un 4% llega a percibir jubilación patronal. ¿No será momento de modificarla? Correcto, muy bien. Planteado por la ministra de Trabajo, lo importante aquí será ver qué propongo. Y me preocupa un poco cuando lo que se propone es que esta administración de un posible, inclusive fideicomiso, de los fondos que todos los ecuatorianos coloquemos ahí, sea administrado por una entidad en cuestionamiento tan grave como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea, la idea no es mala, lo ha dicho aquí la ministra, es positivo el crear un fondo con el aporte de los trabajadores y parte de los empleadores para que no llegue a los 19 años y simplemente sea despedido. Ese fondo pudiera trasladarse a través de un fideicomiso. Cierto es, un fideicomiso bien manejado, no como el caso del BIES, que ni siquiera ha tenido estabilidad en sus directivos. Ahí la pregunta, Miguel, y un poco quienes hemos estado revisando este tema, decimos, es el factor liquidez. Recuerde que el fondo de la jubilación patronal hoy, como existe en la legislación ecuatoriana, es una provisión que hace el empleador que tiene a su cargo el trabajador por más de 20 años que tendrá que pagar. Hay que hacer la reserva matemática para proyectarlo. Exacto. Ahora este fondo será móvil. Entonces Vanessa trabajó en la institución A, en la B, en la C, en la D, y tendrá que irse ese fondo con ella. Ya no depende de un mismo empleador. La liquidez de ese valor es el que me preocupa, porque revisando la propuesta de los representantes de los trabajadores, hablan de un 10% de la remuneración del trabajador. Entonces es un poco complicado entender que los empleadores tengan la liquidez de tener ese 10% listo y disponible, no como una provisión matemática en balances, y hablemos la verdad, un poco en escrito y no en liquidez, que sea movible todo el tiempo y listo para el pago. Entonces habrá que ver en realidad si es que este aporte es conjunto, es solo del empleador, es del trabajador y del empleador, o decir la verdad, lo que pasó en Chile y lo que pasó en Colombia, Miguel, en el gobierno de Pinochet en Chile se dijo no va más. No puede haber una doble jubilación. Y obvio, hablamos de derechos adquiridos y hablamos de un tema de la no regresividad, pero también entendamos a quién acoge y quién se beneficia, cuando muchísimos, en cambio, están en detrimento de la existencia de esta disposición. Entonces hay que ir un poco más allá y a veces ser un poco fuertes y fríos con las decisiones que se tomen o se planteen, entendiendo la posibilidad de cumplimiento de estos derechos de los trabajadores que se han vuelto prácticamente intangibles porque no los logras tomar.
Bien, a la doctora Vanessa Velázquez, experta laboralista, le comprometo a seguir hablando de estos temas tan vitales, tan fundamentales, y que hay un gran desafío en la Asamblea Nacional. Conocemos por el Ministerio del Trabajo que esto en el mes de agosto se estaría presentando esta reforma, luego de abrir diálogos que es plausible para poder aprobar lo mejor en este sentido. Doctora Velázquez, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Con gusto, Miguel. Buen día. Muchas gracias. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Diálogo previsto con la comunicadora e hija del asesinado candidato presidencial político periodista Fernando Villavicencio, Amanda Villavicencio. Bueno, ¿hasta cuándo la impunidad sobre los responsables intelectuales de su asesinato un 9 de agosto del 2023? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.